En este nuevo episodio de Misterios de la Biblia hoy, nos adentraremos en uno de los temas más oscuros y fascinantes de la tradición espiritual: la supuesta organización del mal. Hemos oído hablar de los 7 príncipes del infierno, demonios de alto rango asignados a un pecado capital: Lucifer por la soberbia, Mamón por la codicia, Asmodeo por la lujuria y así sucesivamente. Pero, ¿es esta jerarquía un hecho bíblico? ¿Menciona la Reina Valera 1960 a estos príncipes? Hoy, abriremos las Escrituras para separar el misterio de la tradición y descubrir qué revela la palabra de Dios sobre el orden de las tinieblas. Lo primero que debemos establecer es el origen de la lista de los 7 pecados capitales. Aunque son un pilar de la enseñanza teológica, esta lista específica: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza, no se encuentra como tal en un solo pasaje de la Biblia. Sin embargo, la palabra de Dios sí condena repetidamente estas acciones. Y en el libro de Proverbios, capítulo 6, encontramos un pasaje que resuena con una estructura similar. Dice Proverbios 6, versos 16 al 19: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma. ¿Cuáles son estas 7? Los ojos altivos, que es la esencia de la soberbia; la lengua mentirosa; las manos derramadoras de sangre inocente. Continúa: el corazón que maquina pensamientos inicuos; los pies presurosos para correr al mal; el testigo falso que habla mentiras; y el que siembra discordia entre hermanos. Vemos aquí que la abominación de Dios no se centra en demonios específicos que gobiernan el pecado, sino en la acción y la intención del corazón humano que elige separarse de él. Ahora, abordemos el misterio de los príncipes. ¿Nombra la Biblia a 7 gobernantes del infierno? La respuesta directa, basada estrictamente en la Reina Valera 1960, es no. La idea de 7 príncipes demoníacos, vinculados a los 7 pecados, proviene en gran parte de clasificaciones teológicas posteriores, como la del demonólogo Peter Binsfeld en el siglo XVI. La Biblia, en cambio, es muy clara acerca de quién es el líder principal de esta rebelión celestial. Jesucristo mismo lo identifica. En Juan 14:30, Jesús dice: «Viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí». Este príncipe de este mundo no es otro que Satanás, también conocido como el diablo o Lucero antes de su caída. El apóstol Pablo refuerza esta idea. En 2 Corintios 4:4 lo llama el Dios de este siglo, que cegó el entendimiento de los incrédulos. Y en Efesios 2:2, Pablo lo describe como el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La Biblia establece a Satanás como el comandante supremo del mal. Pero, ¿está solo? De ninguna manera. La Escritura confirma una jerarquía compleja bajo su mando, aunque no nos da un organigrama detallado con 7 nombres. El pasaje clave es Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Principados y potestades. Estos términos indican claramente rangos, autoridad y un orden de batalla organizado. No son simplemente demonios errantes, son un ejército estructurado con gobernadores asignados a las tinieblas de este mundo. ¿Significa esto que los nombres como Asmodeo o Belcebú son pura invención? No necesariamente. Algunos sí aparecen en las Escrituras, aunque su rol es diferente. Belcebú, por ejemplo, es mencionado por los fariseos en Mateo 12:24, cuando acusan a Jesús de echar fuera demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús no niega la existencia de Belcebú,
sino que usa la lógica para destruir el argumento, señalando que un reino dividido no puede permanecer. Sin embargo, hay un príncipe de la lista tradicional que sí tiene una mención bíblica directa y fascinante, ligada a su pecado, Mamón. Jesús habla de él en el Sermón del Monte, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra original para riquezas en este contexto es mamón. Jesús no lo presenta como un demonio literal, sino como una personificación de la riqueza, un ídolo, un señor que exige la misma devoción que solo Dios merece. Mamón es la fuerza espiritual detrás de la codicia, un poder que busca esclavizar el corazón humano, oponiéndose directamente al primer mandamiento. Así, la Biblia nos muestra que el peligro de la codicia es tan real que se le da el estatus de un amo rival. ¿Qué hay de Lucifer, el supuesto príncipe de la soberbia? Como exploramos en otro episodio, la caída de este querubín grande protector, Ezequiel 28, fue precisamente a causa de la soberbia. Isaías 14:13 registra su rebelión. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Satanás es la encarnación de la soberbia. Él no solo comanda ese pecado, él es ese pecado en su origen. Para entender cómo opera esta jerarquía del mal, no necesitamos grimorios medievales. Solo necesitamos ver la historia bíblica más crucial de confrontación espiritual, la tentación de Jesús en el desierto. En Mateo capítulo 4 vemos al príncipe de este mundo, Satanás mismo, enfrentando al Hijo de Dios. Analicemos sus ataques. Primero, tienta a Jesús a convertir las piedras en pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Esta es la tentación de la gula, del apetito, de usar el poder divino para satisfacer la necesidad física inmediata, desconfiando de la provisión del Padre. Jesús responde con la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segundo, el diablo lo lleva al pináculo del templo. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Mateo 4:6. Esta es la tentación de la soberbia espiritual, un acto de presunción, de poner a prueba a Dios para forzar una señal milagrosa. Jesús vuelve a responder con la palabra: no tentarás al Señor tu Dios. Finalmente, la tentación que revela la jerarquía. El diablo le muestra todos los reinos del mundo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo 4:9. Aquí está la lujuria por el poder y la codicia en su máxima expresión. Satanás, el príncipe de este mundo, ofrece su dominio, sus principados y potestades, a cambio de adoración. Jesús le reprende: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. En esta confrontación, vemos que Satanás no necesita a 7 príncipes para atacar. Él mismo utiliza las raíces del pecado, gula, soberbia, codicia, para intentar derribar al hombre. El misterio, entonces, no es si existe una lista de 7 demonios con nombres y trabajos específicos. El misterio es por qué la tradición posterior sintió la necesidad de catalogarlos. Quizás fue un intento humano de ordenar y entender el caos del mal, de ponerle rostro a las tentaciones que sentimos. Pero la Biblia nos advierte que centrarnos demasiado en la identidad del enemigo puede ser una distracción del verdadero campo de batalla, nuestro propio corazón. Gálatas 5:19-21 nos da la lista de Dios sobre el mal que debemos evitar. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a este Guatemala. Esta es la lista que importa. No son 7, son muchas. Y no provienen de un príncipe externo, sino de las obras de la carne. La Reina Valera 1960 es clara. Hay un enemigo principal, Satanás. Tiene una jerarquía de principados y potestades, y su objetivo es fomentar estas obras de la carne en nosotros. El peligro de la demonología extrabíblica es que puede llevarnos a culpar a un demonio de la ira por nuestro enojo, en lugar de asumir la responsabilidad que nos llama la Escritura. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. La revelación de la Biblia no nos fue dada para satisfacer nuestra curiosidad sobre el infierno, sino para equiparnos para la victoria celestial. Por eso, Efesios 6 no termina describiendo al enemigo, termina describiendo nuestra defensa. Vestíos de toda la armadura de Dios. Si este viaje por los misterios de la palabra ha resonado en tu espíritu y te ha ayudado a discernir entre la tradición y la verdad bíblica, te invitamos a suscribirte a Misterios de la Biblia hoy. Activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad que busca la verdad únicamente en las Escrituras. Que nuestra fe no se base en leyendas de demonios, sino en el poder de la palabra de Dios, que es viva, eficaz y nuestra espada contra toda hueste de maldad.